Maestros a la mesa de diálogo que sigue. Déjenme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, y le quiero agradecer como siempre que llegue para hablar sin censura. Le recomiendo sus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, nada más para una observación, y tiene razón la senadora Antares Vázquez Alatorre, tiene razón Ricardo Sevilla, tú que platicaste con ellos, estigmatizar a la población, a los sinaloenses. Es decir, es bien peligroso, entonces hay que tener mucho cuidado. Álvarez y Casa está poniéndose en un papel peligrosísimo, exponiendo a todos los sinaloenses, y eso es hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque es una ley de amnistía que tiene ciertas características, que tiene ciertos cuidados y que va, como dice la senadora, hay reglas y para casos muy precisos que lleven a los culpables en este caso, Vicente. Nada más a eso, Vicente, pero aquí estamos. Muchas gracias. Déjame saludar también al historiador Molay Maza Ontiveros, siempre también generoso con esta audiencia de Sin Censura. ¿Cómo estás, Molay? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, ya tardes. Muy contento de que me inviten a platicar con ustedes un ratito, y sí, también me incorporo a la protesta por esta estigmatización tan brutal que se hace justamente en contra del discurso de los derechos humanos. Esa es una de las peores violaciones que puede haber de derechos humanos, que alguien desde el poder, en este caso un legislador, estigmatice a una población, a un sector de la población. Eso encaja en el discurso de odio y es violador de los derechos humanos. Perfectamente se le podría a él imputar que está violando los derechos humanos de la población de Badiraguato. Oigan, a ver, denme su opinión del encontronazo del ministro Saldívar, Norma Piña desde el Poder Judicial. Hoy el presidente hace un pronunciamiento importante, ¿no? O sea, si quitan a uno, tienen que quitar también a Norma Piña. En fin, creo que estamos ante una situación de la que podría salir aún más raspada Norma Piña, hablando de credibilidad. Y eso nos debe de ocupar a todos, nos guste o no, en esto, y no la estoy defendiendo, no se vaya a malinterpretar, es la cabeza del Poder Judicial, es la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por eso es tan lamentable el camino que ha elegido la ministra Norma Lucía Piña, mi querido Paco Cruz. Vicente, y déjame saludar a Molay, que la verdad siempre es un placer platicar o participar con él en las mesas. Mira, la verdad es que quienes embarcaron a Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mandamás de todo el Poder Judicial, Vicente, quienes le embarcaron para lanzar un ataque frontal contra el ministro en retiro, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea. No le dijeron, no le mostraron todos los caminos a que puede llevarla, y algunos de ellos muy peligrosos. De entrada, mira, ya de por sí en entredicho siempre el Poder Judicial, de uno de los tres, además hay que decirlo, uno de los tres poderes del Estado, sí, quienes la llevaron ahí, no le dijeron cuáles son las consecuencias. Sentarla o darle entrada a una solicitud de juicio político ya es poner en entredicho a todo el Poder Judicial, ya de por sí desprestigiado, de por sí humillado. Pueden congelar la denuncia, la demanda, pueden congelar lo que ellos quieran, pero el hecho de llevarla al banquillo de los acusados y que otro poder, el Poder Legislativo, le dé entrada, eso es gravísimo, porque es poner en entredicho a toda la justicia. Ya platicábamos, mira, lo que yo he visto, al margen de las defensas o de lo que pudiera decirse del ministro en retiro, Arturo Saldívar, al margen de todas las consideraciones, ¿qué estamos viendo en este momento? Toda la corrupción, toda la podredumbre que hay en el Poder Judicial. Quienes la aconsejaron y asesoraron para lanzar este ataque como un misil,
que llegaría aparentemente a la casa de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo. Olvidaron recordarle que en este momento Morena, como quiera que sea, con sus aliados, con el PBM y el PT, tiene en la Cámara 276 votos de los 500 diputados. Y esos son suficientes para sacar un juicio político que sentaría un muy mal precedente. El hecho de sentarle, que le den entrada en la Cámara de Diputados, eso ya tiene otros alcances, es histórico. La embarcaron en una guerra que no puede ganar nunca, en una guerra en la que no va a ganar el Poder Judicial. Y sí, yo te decía, el solo hecho de sentarla en el banquillo de los acusados, eso es peligrosísimo y es gravísimo para un poder que está. Hoy hay algunas estadísticas, hay que ver, las presentaron en la mañanera, cuáles son las instituciones con mayor prestigio en este país, y no aparece el Poder Judicial por ningún lado. No aparece el Poder Judicial por ningún lado, y meterse a la elección del próximo 2 de junio del proceso electoral es peligrosísimo, porque mira, primero no es una mujer que tenga carisma político, no es un poder que se destaque, porque los ministros tengan carisma para llevar millones y millones y millones de votos a la campaña o a la elección de Xochitl Gálvez Ruiz. Tampoco es un poder que pueda descarrilar, hablando en cuestión de votos, la próxima elección. Pueden descarrilar los resultados electorales una vez que llegue la calificación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero eso, si salimos a votar en millones como en 2018, les va a ser complicadísimo. Así que una votación copiosa va a dejar a Norma Piña muy débil, muy débil. Segundo, pues imagina que no gana a Morena, imagina que no gana las 3/4 partes del Congreso de la Unión. Eventualmente, en este proceso, Claudia Sheinbaum Pardo va a tener la oportunidad de nombrar por lo menos a 2 ministros en su administración, antes de que se vaya Norma Lucía Piña Hernández, y eso, si Claudia, como parece, como es una política juiciosa, una mujer preparada, elige bien a 2 ministros o ministras que sean progresistas, eso va a ser un golpe salvaje para neutralizar a todo el Poder Judicial, a todo el poder que encarna Norma Lucía Piña Hernández, y atacar la corrupción desde ese fondo, y eso políticamente la va a dejar debilísima. Pero y entonces imagina también el otro escenario, que la 4T gana el plan C, es decir, 2/3 partes del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y el Senado. Eso la va a dejar peor. Es decir, quienes la aconsejaron, la llevaron por la confrontación política para meterse al terreno electoral, la aconsejaron mal en las prisas. ¿Por qué? En las prisas y el caos que es toda la oposición. Así que Norma Lucía Piña Hernández en este momento es el flanco más débil. Puede no verse, pero esta reforma a la ley de amparo, eso que se dio ayer, eso sí debe decirle mucho. Es decir, hay cosas que ella no puede hacer, y te digo, y hay que verlo históricamente, nunca el Poder Judicial, por la descomposición histórica que hay, a pesar de las reformas que puso en marcha Zedillo en 1994, y en el que cuando vivimos entre diciembre de 94, enero de 95 sin Poder Judicial, cuando tienes todos estos elementos, pues ves que es un poder que sobra en este país, que sobra. Así que yo digo que en este momento todos los 55,000 empleados del Poder Judicial de la Federación, en especial los jueces que pertenecen a la élite, los magistrados que pertenecen a la élite y los ministros que respaldan todas estas acciones incongruentes, inoperantes, que violan la presunción de inocencia, deben ponerse a rezar o deben ir a bailar a Chalma, dicen en mi pueblo, porque Morena y sus aliados no ganen el plan C, porque si hay plan C, la reforma judicial entra. No es que lo diga Claudia Sheinbaum o alguien de Morena, es que es un clamor de nosotros
Es algo que hemos pedido desde que llegó López Obrador en 2018. Claro. Así que quienes empujaron a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte, a esta lucha, parece que no la aconsejaron muy bien y que no vieron todas las consecuencias que tiene, porque están violando ellos mismos la presunción de inocencia. Si esto le hacen a un hombre que conoce de leyes como Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ¿qué podemos esperar nosotros ya de por sí desprotegidos en un poder? Y yo insisto, desde que llegó Norma Lucía Piña Hernández, un poder que se entregó al narcotráfico. Ahí está. La Suprema Corte es un refugio del cártel de Genaro García Luna, del cártel de Felipe Calderón Hinojosa. Así que, ¿qué podemos esperar, Vicente? Y eso es gravísimo, te digo, en un poder de por sí ya corrompido, de por sí ya muy debilitado, en un poder en el que nadie cree. ¿Quién no ha llegado a un juzgado? Lo digo por experiencia propia. ¿Quién no ha llegado a un juzgado y llega con el bolsillo lleno de dinero para comprar a los secretarios de acuerdo? Porque además los jueces son unos sinvergüenzas y son cobardes. Jueces y magistrados, lo digo abiertamente, son cobardes. Y cuando los acusan de corrupción, dije, a mí no me ha dado nada. No, pues se lo dio al secretario de acuerdos. Así que es gravísimo el papel en el que se metió Norma Lucía Piña Hernández, porque la deja expuesta a todas las eventualidades políticas. Necesita de veras Norma Piña irse a rezar a la villa de Guadalupe, necesita irse a bailar al señor de Chalma. ¿Para qué? Para que no pase el plan C. Y luego que Claudia Sheinbaum no sepa escoger a los ministros que le tocan, porque va a tener que enfrentarla frontal y directamente, y eso es peligrosísimo para Norma Lucía Piña, que no es una operadora política, no es política, no es una jurista. Hay que verla cómo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era una de las magistradas peor evaluadas que hay en este país. Así que si no es una mujer política, no es operadora, no es nada, ¿qué va a hacer Vicente? Pues ponerse a rezar o irse a bailar al señor de Chalma. Y Molay, estoy viendo las declaraciones, por ejemplo, de Germán Martínez, que me causa ya la repulsión de siempre, pero bueno, con Ciro Gómez Leiva dice que hay un golpe al Poder Judicial y se quiere restaurar una monarquía sexenal sin jueces independientes y libres, que eso está detrás de la respuesta de Arturo Saldívar también a los ataques desde ese Poder Judicial del que formó parte, querido Molay. Pues es que están desquiciados, están en el mundo al revés, ¿no? Cuando Germán Martínez dice que hay jueces libres o un Poder Judicial puro, autónomo, limpio, impoluto, es como escuchar a Javier Milei hablando de la libertad, ¿no? Entonces hay que entender sus palabras al revés, ¿no? Pues cuando ellos quieren proteger la independencia de los jueces, en realidad lo que quieren proteger es la capacidad de los grupos calderonistas de controlar a los jueces, ¿no? Cuando quieren defender la autonomía del Poder Judicial, pues quieren defender la capacidad de los grupos calderonistas vinculados al crimen organizado de controlar ese Poder Judicial, ¿no? Defender los cotos de poder que tiene la derecha dentro del Poder Judicial, que es un poder pues podrido, anquilosado, corrupto hasta las manitas, ¿no? Históricamente, y que necesita ser reformado, por supuesto. Y la intervención de la ministra Piña en el proceso electoral, que eso es lo que está haciendo en realidad, los ataques que hacen luego los legisladores del PAN, los voceros, los vocingleros de la reacción, como esta señora López Rabadán u otros esperpentos de la política, hacen una defensa sin miedo a la mentira y sin miedo al ridículo de una intervención política del Poder Judicial en el proceso electoral. Incluso lo dicen así, o sea, casi han dicho que no se meterían con el ministro Saldívar si no se hubiera ido de matraquero de Claudia Sheinbaum. O sea que lo que se supone que están investigando dependía de que el ministro se portara bien y se quedara alineado con ellos, o de que su posición política fuera más hacia el progresismo, más hacia las alternativas de izquierda, ¿no? Entonces, si te quedas calladito y te mantienes alineado a la reacción, nadie te investiga, no pasa nada. Pero si te vas, como dicen ellos, de matraquero,
con las alternativas de izquierda, pues entonces ya te empiezan a investigar y empiezan a buscarle, pero efectivamente hay un error de cálculo terrible, ¿no? Porque, como dice el maestro Cruz, también aprovecho para saludar al maestro Cruz, siempre es un honor estar con él. Es un error de cálculo porque la correlación de fuerzas en términos del poder legislativo, en términos de quién tiene el poder ejecutivo, en términos de quién tiene simpatía de la población, pues no los favorece como para meterse en una batalla de este tipo, que ellos creen que era una batalla meramente judicial y creen que tiznando, manchando, utilizando el poder mediático, que es el que tienen, ese sí lo tienen muy controlado, muy establecido, utilizando el poder mediático, articulándolo con las artimañas legaloides en el Poder Judicial, que también controlan, articulándolo con las artimañas legaloides electoreras en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que también controlan, ¿no? Por aquellos que se hacen las víctimas diciendo que va a haber una elección de Estado, bueno, pues ellos controlan estructuras de poder fáctico que son importantísimas, como para organizar una elección de Estado, las controlan ellos. Bueno, ellos creen que eso es suficiente y con esta artimaña golpear en lo que ellos supondrían es un eje de flotación de la campaña de Claudia Sheinbaum, pero la realidad es que no lo es. La realidad es que el exministro Saldívar es un vocero importante, es un personaje, digamos, que se ha hecho desde los primeros años de la Cuarta Transformación, tuvo un viraje muy interesante hacia los medios de comunicación y a defender posiciones progresistas, ¿no? Incluso viniendo desde ese anquilosado y putrefacto reaccionario Poder Judicial, él empezó a coquetear con posiciones más de avanzada. También tuvo sus diferencias con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, pues es un personaje que se va incorporando a las tendencias más democráticas, más progresistas, y que pues ahora, aún siendo así una figura importante, no es una de las figuras más relevantes, ni es el vocero principal, ni es el estratega de la campaña de Claudia Sheinbaum. Incluso si salieran airosos en estas denuncias, en estas investigaciones, que sería una cosa extrañísima que en tan poco tiempo resolvieran un caso así, cuando hay casos que tienen ahí almacenados, ahí empolvándose, ¿no? Hay casos donde hay injusticias flagrantes y que simplemente no les dan cauce, hay gente que está en la cárcel sin proceso y la Suprema Corte nada más no hace nada, no dice nada porque favorece a los poderosos y nunca vela en favor del pueblo y de los que no tenemos. Bueno, pues en este caso, aún si saliera bien esta denuncia, no causaría mayor mella en la campaña de Claudia Sheinbaum, que es el objetivo principal de esta desesperada y poco calculada acción de la ministra Piña, pero sobre todo del calderonismo que está en los estertores, ¿no? Lo cierto es que mientras más avanzamos hacia el 2 de junio, más cerca está de su final el control que todavía tiene de varias estructuras de poder, el calderonismo, el panismo en su conjunto, el priismo todavía más, y ya ni hablar del tercero en discordia que pues está desaparecido, ¿no? Entonces es una artimaña de lo peor, y nuevamente esta artimaña de la ministra Piña ratifica frente a los ojos de cualquiera que sepa un poquitito de historia reciente la necesidad de reformar el Poder Judicial. Urge reformar el Poder Judicial, y cada que Norma Piña o algún juez liberan a un narcotraficante, liberan un corrupto como Lozoya, liberan un violador, cada que libera a un juez a un criminal, que ellos son los que liberan criminales, tanto les preocupa la ley de amnistía que puede ayudar a destrabar la investigación de Ayotzinapa, pues les preocupa porque son unos golpeadores y unos golpistas, pero ellos, ese Poder Judicial putrefacto, controlado por lo peor de la política nacional, ellos son los que liberan criminales. Y precisamente quiero escuchar también tus opiniones, Paco, sobre el tema que tú quieras para esta segunda ronda final de comentarios, pero lo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ayer sobre bajar de la candidatura a la diputación de Cabeza de Vaca, de mantener a Ricardo Anaya con su candidatura
y la defensa que hizo Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado, el calderonista, a ambos. Vamos a ver, escuchar, creo que tenemos las declaraciones, al parte de las declaraciones de Reyes Rodríguez Mondragón, don David. Destacar y aclarar a la ciudadanía que en ninguna circunstancia la simple emisión de una orden de aprehensión resulta suficiente para suspender en automático los derechos políticos electorales de una persona imputada, que se requiere una declaración judicial para ello. Reiteraré esta idea porque no quiero dejar espacio a la duda. Una orden de aprehensión no es suficiente para suspender derechos políticos electorales y dejar sin efectos los registros de una candidatura que fue así, digamos, determinado por la autoridad administrativa electoral. Y no es suficiente porque ello resultaría a todas luces contrario al principio constitucional de presunción de inocencia, que además está consagrado en diversos tratados internacionales. Bueno, pues fue el único voto en contra, 4 votos a favor, 1 en contra, el de Reyes Rodríguez Mondragón, para bajar la candidatura del exgobernador panista de Tamaulipas. Y bueno, el caso de Ricardo Anaya es para un análisis completo. Le mantienen la candidatura también por la misma ruta que la de Cabeza de Vaca. Mi querido Paco, escucho tus comentarios. Bueno, Vicente, mira, antes hay varios ángulos, pero primero, lo que dijo, lo que mencionó a la parte final de su intervención Reyes Rodríguez de Mondragón, presunción de inocencia. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que le acaban de hacer al ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la REA, viola todo eso. Es decir, este hombre es parte de la cúpula, de la élite, del Poder Judicial de la Federación, es parte de los brazos operativos mayores de la Suprema Corte de la Justicia, es el brazo electoral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está hablando de presunción de inocencia, y lo que tuvimos es una filtración descarada, abierta, brutal y grotesca. Y eso sería suficiente para desechar cualquier cosa. Ya solo eso, Vicente, entonces tú ves la contradicción, y eso es lo que nos dice que el caso del ministro Arturo Saldívar es un caso político, eminentemente político electoral, con miras a qué, a fortalecer, si se puede, yo digo que no se puede, pero nada, absolutamente, la campaña de Xochitl Gálvez, porque es una mujer que solita, un día se mete el pie, al otro se da un balazo en el pie, y al tercer día se suicida políticamente hablando, ella sola. Entonces, eso nos debe decir eso. Segundo, es la defensa. Bueno, nos muestra la división salvaje que hay en el PAN, salvaje, de 2 personas, Marco Cortés, Ricardo Anaya, que van a mantener el control de ese partido político. Y esos personajes son enemigos de Felipe Calderón, es decir, le quitan a Calderón al último calderonista que había para intentar hacer algo en las elecciones de los próximos 6 años de 2030, y prácticamente están lo que hacen con esta medida, echando fuera a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los pretextos que sea, por los alegatos que sea, le están matando al calderonismo. Es decir, no son, pareciera que son lo mismo, pero no, son grupos distintos de la derecha. Se están acabando el PAN, y lo que les deje es bueno, y no quieren a nadie cercano a Felipe Calderón. A Margarita tampoco le dieron nada. ¿Recuerdas la revieta que hizo Felipe Calderón? No ahora, viene de antes, pero Margarita regresó. ¿Por qué? Por interés. No le dieron nada, así que este hombre está quedándose sin ningún coto de poder, sin ningún personaje que pueda incidir en las elecciones intermedias dentro de los próximos 3 años, o en las presidenciales en 6 años. Sí, se acaba de morir, acaban de matar al calderonismo pleno. Con Francisco Javier García Cabeza de Vaca era su alfil, era su hombre de confianza, era el personaje que los podía llevar de regreso al control del PAN, al control de ciertas estructuras. Era el hombre que iba a manejar la tarea, los proyectos de seguridad de Xochitl Gálvez Ruiz. No lo decimos nosotros, lo dijo ella misma, y la foto que tenemos es impresionante, ¿no? La foto de
cabeza de vaca con Xochitl Gálvez Ruiz. En el equipo de Ricardo Anaya, de Marco Cortés, que son uno solo, uña y carne, o uña y mugre, dicen en mi casa, este hombre representaba una amenaza para ellos, interna. ¿Por qué? Porque iba a controlar, ¿qué? El crimen organizado. ¿Qué tenía, qué hizo? ¿Cuál fue lo sobresaliente que en Tamaulipas, en su gobernatura, el control de las estructuras del crimen organizado? Creó una policía para ello, ¿no? Los GOPES, una fuerza de reacción que controlaba el narcotráfico. Así que, ¿qué acaban de hacer en el Tribunal Electoral? Acaban de matar al calderonismo para entronizar a quien, a Anaya y a Marco Cortés, para decirles, ustedes van a mantener la estructura del PAN, es decir, hay nuevos grupos en el PAN, el calderonismo, por más que acerquen a Margarita, por más que le puedan dar, la van a tener ahí arrinconada a una dirección general, alguna diputación, pero ya las ansias, los deseos, los proyectos de Margarita de regresar al calderonismo, al primer lugar en el panismo, pues ya se murieron. ¿Por qué? Porque les están matando a su alfil. Ese es lo que también tiene que entenderse, es decir, las luchas panistas, caníbales, acaban de comerse al calderonista, lo están echando y están echando a Calderón, Vicente, nada más, así de sencillo. Pues qué fuerte lo que acabas de decir, Paco, y qué interesante, mi querido Molay. ¿Tú con qué quieres cerrar esta mesa de diálogo? Pues mira, agradezco la oportunidad para poner al centro un caso muy interesante que se está dando aquí en la Ciudad de México, en Tlalpan, en una preparatoria del Instituto de Educación Media Superior, donde la semana pasada se dio un malentendido, porque un grupo de estudiantes entró a la biblioteca. Los responsables de la biblioteca le solicitaron la presencia de su profesora, porque en el reglamento de la biblioteca pues aparece que si los estudiantes están en clase, si van a la biblioteca en grupo, tiene que ir el profesora con ellos. Los estudiantes se sintieron de alguna manera interpelados, fueron por su docente, y la docente organizó a los estudiantes para protestar contra los trabajadores de la biblioteca porque les estaban negando el servicio. Se aclaró que no se les negaba el servicio, lo que pasa es que tiene que estar el docente presente, y mientras se discute eso, que estoy hablando de una escena cotidiana en cualquier institución educativa, cuando hay malos entendidos administrativos, pues un estudiante grabó un video enfocándose en una de las trabajadoras particularmente. Después subió el video a las redes sociales de la subdelegación de Santo Tomás Ajusco, es decir, este estudiante es mayor de edad y tiene un cargo administrativo en esa subdelegación, por lo menos eso es lo que nos hace pensar, porque pues tiene por lo menos control a las redes sociales. Subió desde el Facebook de la subdelegación de Santo Tomás Ajusco este video con la leyenda de que esa trabajadora le estaba negando el servicio. Entonces empezó una avalancha de linchamiento ahí en el pueblo de Topilejo. Estamos hablando de un pueblo que está en la delegación Tlalpan, que es la más grande de la Ciudad de México. Es un pueblo semirural. Esta es una de las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México que se creó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una conquista de nuestro pueblo. Y bueno, pues empieza todo este linchamiento mediático en contra de la compañera, lo que ya configura una violencia digital, y también, como se enfocan solo en ella, pues una violencia de género contra la compañera. Ella pues se siente con miedo, ¿no?, de seguir allí trabajando. Está pues todo en tensión, y ella solicitó a las autoridades del Instituto de Educación Media Superior pues que coadyuvaran para que la maestra retirara sus dichos de que les negaban el servicio, cosa que nunca pasó, y el estudiante pidiera una disculpa por subir ese video y retirara su video, ¿no? Cosa que a la fecha no ha pasado. Las autoridades del Instituto de Educación Media Superior, del coordinador del plantel, que nunca se hizo presente, por cierto, cuando se le convocó para resolver el problema, nunca se hizo presente porque tenía cosas más importantes que hacer. Y entonces, pues esto ha ido creciendo, se ha convertido ya en un problema. Las autoridades son omisas, de repente llaman a la compañera a reuniones donde la intentan amedrentar, la intentan hacer que ella retire
su exigencia de que se baje el video, su exigencia de que se aclare la situación y se pida una disculpa. Tratan de que ella retire esa exigencia porque no se vaya a hacer esto más grande, no vaya a llegar a sin censura y que de repente el pueblo se entere de que se están violando los derechos de una compañera y se está poniendo en riesgo su vida porque ese video sigue allí circulando y la gente, pues mucha gente que tiene un primer contacto con el video, pues claro que se encabrona porque dice, ¿cómo le van a negar el acceso a la biblioteca a nuestros estudiantes? Pero ese no es el tema. El tema es que la docente no respetó el reglamento, el estudiante grabó un video, se le hizo muy, muy fácil grabar un video y subirlo a redes y ponerle ahí, nos están negando el servicio. Si uno analiza el video, pues sí puede ver a una trabajadora molesta que les dice, no se les niega el servicio, pero la docente tiene que estar con ustedes porque es una responsabilidad que se tiene que cumplir, está en el reglamento, pero pues ustedes saben que muchas veces nos vamos con el encabezado, no le ponemos atención a los materiales y se empieza a generar el linchamiento en redes de manera muy sencilla y muy simple. Entonces, claro, pues esa es la situación que se está dando y pues convocamos a las autoridades del Instituto de Educación Media Superior del plantel Tlalpan 2, de allá, Otilio Montaño, pues a que dejen de amedrentar a la víctima. Ya se instaló el protocolo para prevenir la violencia de género, eso quiere decir que se reconoce que hay una violencia de género, pero las autoridades pues no saben cómo resolverlo, están siendo omisas, y cuando las autoridades son omisas en casos así, normalmente acaban mal. Entonces llamamos la atención para que se pongan las pilas y respeten los derechos de la trabajadora, los derechos como mujer, los derechos como ciudadana, y pues llamen a que pues retiren sus dichos y sus injurias la docente y el estudiante. Último detalle, el estudiante en cuestión, insisto, es mayor de edad, es de Movimiento Ciudadano y en sus redes sociales aparece en fotos pues con ustedes, ¿quién creen? Con Sandra Cuevas, nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues también ahí se ve toda una actitud de ejercer poder, de ejercer presión. Supongo yo que este compañerito es un chavo que quiere hacer carrera política y se agarra de cualquier cosa para tratar de hacer escándalo en redes, y en este caso pues está utilizando la imagen y la dignidad y la reputación de una trabajadora del Instituto de Educación Media Superior del área de bibliotecas. Te pido por favor que le demos seguimiento, Molay. Claro. Por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus esfuerzos independientes, a tus proyectos, para que amor con amor se pague, Molay? Amor con amor se paga, claro que sí. Pues primero agradecer al grande Paco Cruz, al grande Vicente Serrano. Es un honor estar con ustedes, es un deleite de la vida, porque yo los he seguido durante muchos años. Entonces estar acá conversando, la verdad es que es un regalo de la vida. Y pues agradecer por este espacio y a toda la raza que nos mira, que nos escucha, que nos critica, pues agradecerle a todo nuestro pueblo luchador, nuestro pueblo que se está liberando, y que también es un honor estar con este pueblo trabajador, culto y luchador. Y pues les invito a participar en los círculos de estudio que estamos llevando a cabo los domingos a las 5 de la tarde por Facebook Live o por el Zoom, se pueden conectar. Subimos los carteles en las redes sociales, en las mías, Molay Maza en Facebook, Molay Maza en TikTok, Molay Maza en X. Círculo Esparta los domingos a las 5 de la tarde, Círculo Semilleros de Conciencias los lunes a las 7 de la noche. Este lunes que viene, obviamente, vamos a hacer un balance del segundo debate por la Ciudad de México. Y los martes, de norte a sur, a las 7 de la noche también. Todos son por vías electrónicas. Cualquiera puede entrar para discutir, para intercambiar puntos de vista y para ir desarrollando nuestra conciencia crítica y libre. Muy bien, Molay, estamos al pendiente. Y querido Paco, yo siempre promoviendo tu trabajo de investigación. Los dos más recientes libros del maestro Paco Cruz, Las Damas del Poder, que por cierto tiene 2 reimpresiones, ayer nos estaba presumiendo Paco, y García Luna, El Señor de la Muerte, sus 2 más recientes libros. Y obviamente, Paco, la invitación para que la gente siga al pendiente de lo que publicas en redes, de tus presentaciones y de todo lo que haces desde tu trinchera independiente, Paco. Vicente, pues yo te agradezco mucho, y a ti, a Molay, un abrazo fraternal. Siempre es un placer platicar y participar con Molay en las mesas o en entrevistas. Y yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y muchas gracias, Vicente, nos vemos mañana. Claro que sí, un abrazo, Paco, un abrazo, Molay, estamos al pendiente, cuídense mucho.